Gloria al Rey de Reyes, al Señor de Señores, hermanas y hermanos. Qué hermoso, qué gusto, qué alegría estar con ustedes en este nuevo comienzo del año. Y doy gracias a Dios por esta oportunidad, por este privilegio de estar con ustedes y de compartir la santa palabra de Dios, palabra que tiene poder para sanarnos, hermanos, tiene poder para levantarnos, para liberarnos, para sacar de nosotros toda esa basura que hemos acumulado durante tantos años de nuestra vida, todo ese pesimismo, todas esas ideas negativas que vamos guardando. El Señor tiene poder para liberarnos de todo eso y para darnos la oportunidad de un nuevo comienzo en este comienzo de año. Muchísimas felicidades a todos y cada uno de ustedes. Espero que hayan pasado una muy feliz Navidad y que este tiempo sea un tiempo de victoria en el Señor Jesús, de esperanza, de vida nueva. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, como que vamos a hacer un alto, un espacio en nuestro acelerado caminar diario. Nos ponemos en la presencia de ese que nos llama a una vida feliz, una vida gloriosa, una vida cimentada en Él. Y si así lo hacemos más y más, vamos a poder experimentar su gloria. Hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, vamos a orar. Padre misericordioso, gracias, oh Dios, por este comienzo de año. Vida nueva, esperanzas nuevas. Gracias, mi Dios, gracias, Padre Santo, porque hay posibilidades de nuevos comienzos para nosotros. Lo pasado ya pasado está, Señor, ya quedó atrás. Pero lo importante es el presente, mi Dios, este momento. Y que podamos contigo, Señor, de tu mano, con tu gracia, con tu presencia en nosotros, mi Dios, tomar la más importante de las decisiones, que es vivir de acuerdo a la santa voluntad de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que al fin y al cabo es tu voluntad, Señor. Que podamos, oh Dios, desde este momento en adelante tomar la decisión de decir, Señor Jesús, quiero sumergirme en tu voluntad, Señor. Quiero gastar mi vida en servicio a ti, Señor. Quiero de verdad, Señor, conocerte. Quiero amarte, Señor. Quiero que de verdad tú seas lo más importante de mi vida en este comienzo de año. Quiero dejar, Señor, el pecado ese que me ha agobiado, el pecado que me ha esclavizado, ese pecado, Señor, que me ha apartado de ti, que me ha hecho infeliz, Señor, y que ha hecho que otras personas también sean infelices. Y quiero, Señor, de tu mano salir de esa miseria en que he estado metido por tanto tiempo, Señor. Y de verdad, mi Dios, vivir una vida nueva. Gracias, Señor, por este comienzo de año que nos da la oportunidad de comenzar una vida nueva. Ya no lejos de ti, Señor. Ya no por otro camino lejos de ti, Señor, sino que en el camino, Señor, Padre Santo, que es Cristo Jesús. Padre Santo, Padre amantísimo, Padre amoroso, bendice, mi Dios, a este Hijo tuyo. Dale tu gracia, Señor, para que pueda levantarse de su inercia espiritual, de su frialdad espiritual, para que pueda levantarse, Señor, de esas cadenas que lo esclavizan, a esa hija tuya, Señor, de esas emociones que la atormentan, que la lastiman, de esos hijos tuyos, Señor, que están enfermos y necesitados de ti. Levántanos, mi Dios, en este comienzo de año. Sánanos, Señor, en este comienzo de año. Libéranos, Señor, en este comienzo de año. Y que de tu mano, Señor, podamos caminar de victoria en victoria, de gloria en gloria, cada día de nuestra vida, hasta que lleguemos un día a tu santa presencia, mi Dios. Sana a tu pueblo, Señor. Libera a tu pueblo, Señor. Da gozo en el corazón a tu pueblo y la certeza de que contigo sí se puede, Señor. Sí se puede. A ti la gloria, mi Dios, en Cristo Jesús, Padre eterno, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Y hermanas y hermanos, damos gracias al Señor por tantos de ustedes que nos llaman, que nos escriben, que piden oración. Hemos estado orando por todos y cada uno de ustedes y créanme que los tenemos en nuestros corazones y en nuestras mentes también. Y pedimos al Señor
por todos ustedes que nos han enviado cartas, correos electrónicos, ustedes que tal vez nos han llamado por teléfono. Pedimos por todos y cada uno de ustedes que Dios les bendiga en superabundancia y que este sea de verdad un comienzo de año, pero llenos de la presencia y el gozo de Cristo Jesús, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Ya muy pronto vamos a estar celebrando una fiesta muy importante, que es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, este fin de semana, por cierto. La palabra bautismo significa sumersión, y no tanto en el agua. Hay personas que dicen, bueno, tienes que tener una cantidad de agua así, o de ese tamaño, o esta cantidad, lo que sea. El agua no es importante. No es magia lo que estamos hablando en estos momentos. El bautismo significa sumergirnos en la misericordia de Dios. Llenarnos de la vida de Dios, dejar que el hombre viejo salga para que el hombre nuevo, es decir, el hombre revestido de Cristo Jesús, comience a vivir esa vida nueva que Jesús nos ha prometido. Eso es lo que significa el bautismo, una vida nueva. Y todos necesitamos esa vida nueva, desde los infantes hasta los ancianos necesitamos esa vida nueva, es decir, ya no una vida pegada al mundo, ya no una vida mundana, ya no una vida sin la presencia de Dios en nosotros, sino que llenos de la presencia de Dios en nuestras vidas. Para el cristiano, el bautismo significa nacer de nuevo. Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de arriba, de lo alto. Es decir, Jesús dice, lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. ¿Qué significa nacer de nuevo entonces? Significa bautizarse. Dejar que el Señor realmente nos inunde de su misericordia, que podamos sumergirnos en la misericordia del Señor, en el amor de Dios, en la presencia de Dios, para poder decir más y más como San Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí. Al ser bautizados somos injertados en Cristo Jesús, y eso es precisamente lo que nos dice también el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 6. Somos injertados en Cristo Jesús, y en Cristo Jesús, injertados en Él, caminamos de la mano de Él en el único camino que nos lleva al cielo, que al fin y al cabo es Jesucristo. Jesús es el único camino, no hay otro camino. Mahoma no es el camino, Confucio no es el camino, solamente Jesús es el camino. El único que murió por ti y por tus pecados, el único que dio hasta la última gota de su sangre por amor a ti, es Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Pero sin embargo, para Juan, el bautismo solamente significaba arrepentimiento. Para el cristiano también significa arrepentimiento, es decir, un cambio de vida total. Dejar de ser lo que éramos para comenzar a ser de verdad discípulos de Jesús. ¿Y qué dice Jesús del discípulo? Dice, el discípulo no puede ser diferente al maestro. Estamos llamados a ser espejos de Jesús, que cuando nos vean a nosotros puedan ver el reflejo de Jesús en tu vida y en la mía. Y en este comienzo de año precisamente Dios nos invita a hacer eso, a comprometernos con Jesús, a tomar en serio nuestro compromiso cristiano y poner a Jesucristo de verdad más y más como el único Señor y dueño y amo de nuestra vida. Hermanos, si hacemos eso, no solamente vamos a ser nosotros felices, pero vamos a hacer felices a muchísimas personas que al vernos a nosotros llenos de la presencia de Dios, se van a llenar ellos también, porque nosotros damos de lo que tenemos y la gente recibe de lo que nosotros somos capaces de dar. En el caso de Juan Bautista, sin embargo, Juan lo que hacía era bautizar diciendo, bautícense y arrepiéntanse. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, un bautismo de arrepentimiento para aquellos que estaban en pecado. El pecado es el rechazar a Dios. Y Juan predicaba el arrepentimiento del pecado. ¿Para qué? Para que comenzaran una vida nueva más cerca de Dios que nunca antes en sus existencias. Y ahí viene Jesús. Imagínense, Jesús, el Hijo de Dios que vive, Jesús el Santo, Jesús el fiel, Jesús como hombre, el que no hace otra cosa sino que decirle al Padre, hágase tu voluntad. Y eso es lo que Él nos enseña en el Padre Nuestro. Y sin embargo, Jesús viene donde Juan el Bautista y le dice, bautízame. ¿Cómo es eso posible? Juan le dice, ¿yo bautizarte a ti? Yo soy el que debo de ser bautizado por ti. Y eso lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos del 13 hasta el 17. Yo soy el que debo de bautizarme por ti, o ser bautizado por ti. Y Jesús dice, no, yo quiero que tú me bautices para que así se cumpla
la Santa Escritura. Y Juan bautiza a Jesús. Y nos dice la palabra de Dios en ese momento que cuando Juan bautiza a Jesús, ¿qué es lo que sucede? Se abre el cielo, hermanos. Se abre el cielo y baja el Espíritu Santo como paloma del cielo. El Espíritu Santo, la tercera persona, Santísima Trinidad, baja como paloma del cielo. Paloma, que es el símbolo del amor de Dios, que ve a cada uno de nosotros, te ve a ti como si fueras la única persona que existieras en todo este universo y te ama como si fueras la única persona que existe en este universo. La paloma solamente puede ver a un objeto y un objeto a la vez. Así es el amor de Dios. Puede verte a ti, te ama a ti, como si no existiera más nadie en este mundo creado por Él. Dice la palabra de Dios que no solamente baja la paloma, el Espíritu Santo, para llenar a Jesús, hombre, la naturaleza de Jesús, de la santa presencia de Dios, del santo amor de Dios, pero se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo en quien me complazco. Este es mi Hijo en quien me complazco. ¿Para qué Jesús se bautiza? Jesús no tiene pecado. Jesús no tiene por qué bautizarse. Entonces, ¿por qué se bautiza? Hay muchas razones que pudiéramos exponer desde el punto de vista teológico, muchas razones, pero yo quisiera enfocarme en dos nada más. Una de ellas es porque Jesús nunca te va a pedir a ti algo que no estés dispuesto a hacer primero. Jesús nunca nos va a pedir que hagamos algo que Él no esté dispuesto a hacer primero. Él es el más grande de todos los maestros. ¿Por qué? Porque el maestro enseña con su modo de vivir. Y Jesús se bautiza como diciéndonos a nosotros: es de suma importancia que nosotros seamos bautizados. Porque el bautismo de nuevo me hace nacer de nuevo. Me llena de la presencia de Dios, del Espíritu Santo de Dios, y me hace, al ser injertado en Cristo Jesús, me da la gracia para que pueda caminar en el camino de la victoria, que al fin y al cabo es el único camino que nos lleva al cielo, que es Cristo Jesús el Señor. Pero si bien es cierto que Jesús nos enseña con sus ejemplos, también hay otra razón teológica maravillosa, y es que en este momento, cuando se escucha la voz del Padre que dice: escuchen a mi Hijo en quien me complazco, y el Espíritu Santo se ve descender como paloma en la presencia de Jesús, ahí hay una preciosa y maravillosa teofanía. ¿Qué quiere decir la palabra teofanía? La palabra teos significa Dios y fanía significa manifestación. Manifestación maravillosa de Dios. Hay gente que dice: ¿por qué ustedes los católicos creen en la Santísima Trinidad? ¿Qué es eso? ¿Serán tres dioses? No, es un solo Dios, pero tres personas. Y ahí están los tres. Esa maravillosa teofanía, esa maravillosa manifestación de Dios al mundo entero. Y para eso viene Jesús, para manifestarnos quién es Dios, para darnos a conocer quién es Dios, para revelarnos quién es Dios. Y Jesús nos revela a Dios, nos manifiesta a Dios como unidad, tres personas, un solo Dios verdadero. El Padre que se complace en el Hijo, el Espíritu Santo que desciende sobre el Hijo, y el Hijo que es de la misma esencia que el Padre. Por eso Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos la misma cosa. Y más aún dice: el que me ve a mí, ve al Padre, pues porque yo y el Padre somos la misma cosa. Qué hermoso si algún día de ti y de mí se pudiera decir lo mismo, a medida que nosotros comenzamos en este nuevo año a caminar en el camino de Jesús. Escuchen a mi hijo, a Pedro, a Juan, a Pablo, a Marisela, a Nancy, a Elena, porque en ellos yo también me complazco, porque están haciendo la voluntad de mi Hijo Jesús, y al fin y al cabo mi voluntad también. Hermanas y hermanos, damos gracias a Dios porque ya hemos alcanzado más de 104,000 suscriptores a la página de Facebook. Yo les había pedido para Navidad que llegáramos a los 100,000. Superamos esa cifra y estamos en más de 104,000 suscriptores en la página de Facebook. Les
doy pues la más cálida gracias a todos ustedes y mi agradecimiento pues de todo corazón. Hermanas y hermanos, para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460 y llamadas internacionales y las esperamos 1-205-271-2980, 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, no se vayan, por favor, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Estamos de regreso, hermanos, y qué alegría poder estar en este programa con ustedes en este comienzo de año. Recuerden, el teléfono para que nos llamen con sus preguntas aquí en Estados Unidos es el 1-800-221-9460. Llamadas internacionales 1-205-271-2980. En estos momentos, un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, este es un correo especial que nos llegó del Ecuador y paso a leérselo. Padre Pedro, soy Pedro Solano Falcón, nativo de Cañari, soy profesor y he estudiado bastante, pero me doy cuenta que he estado lejos de mi Dios. Mi alma ahora necesita del Ser Supremo. Quiero convertirme en servidor de Jesús, pero no sé cómo hacerlo. Respetable Padre Pedro, discúlpeme si en algo me equivoco. Ojalá que tenga una pronta respuesta. Yo hablo 2 idiomas, español y quechua, y de corazón quisiera enviarte un saludo en mi idioma. Voy a tratar de leer algo ahora en quechua, padre, aunque no es mi idioma. Adelante, Pablo. Apunchikmanta kamaj Pedro Hatun Taita, ñukanina sunchwami napani, apunchik sumaj kausaita, kuchunmi munani, wachachkunata, yanupashpa lianka kushkamanta. Que quiere decir, Padre Pedro, tú que trabajas para orientar hacia Dios, saludo con todo el fuego de mi corazón. Ojalá que Dios te dé una bonita vía para que sigas apoyando a los pobres. Atentamente, Pedro Solano, de Cañar, Ecuador, en Sudamérica. Primero que todo, Pablo, muchísimas gracias porque yo sé que no es tu idioma el quechua y sin embargo, pues según lo que yo he escuchado, hiciste un trabajo maravilloso. Y Pedro, que Dios te bendiga porque eso nos da ánimo, hermano, para seguir adelante. El estar conscientes de que podemos alcanzar a tantas personas en su cultura, en sus medios, en sus ambientes, es realmente un milagro de Dios para nosotros y vemos la mano poderosa del Señor. Ojalá que pronto me pueda comunicar contigo y que tú puedas en este comienzo de año comenzar, y perdón la redundancia, una relación nueva con nuestro Señor Jesucristo, en quien todo lo podemos y el único que realmente puede llenar el vacío de nuestros corazones, que es Él. Tenemos otro correo electrónico en este preciso instante. Adelante, por favor. Buenas, padre. Espero esté bien. ¿Por qué en la Iglesia Católica bautizan a los niños? Por favor, respóndame con base bíblica y por lo menos mencióneme algún sitio en la Sagrada Escritura donde se haya realizado bautismo a un niño. Gracias. Espero su pronta respuesta, Ricardo. Ricardo, el Señor te bendice. Desde el comienzo de la iglesia cristiana, realmente se empezó a bautizar a los niños. Juan Bautista bautizaba solamente a adultos. ¿Por qué? Porque el bautismo de Juan era exclusivamente un bautismo en arrepentimiento. Pero sin embargo, Juan dice, detrás de mí vendrá uno que bautizará con fuego y con el Espíritu Santo. ¿Y quién es ese? Jesucristo. Jesús nunca bautizó. Los discípulos de Jesús, pues quién sabe, lo más probable que tampoco bautizaron, algunos tal vez. Pablo bautizó, nos dice la palabra de Dios. Si vamos a 1 Corintios, en el capítulo 1, en versículo 14 en adelante, él habla de que él bautizó a ciertas personas. De nuevo, yo quiero que estemos conscientes de que el bautismo implica no solamente arrepentimiento, que es parte de la razón por la cual nos bautizamos, es decir, dejar el hombre viejo para revestirnos del hombre nuevo que es Jesucristo, pero también implica recibir la vida de Dios. Implica recibir la vida de Dios, caminar en el camino de Dios, que al fin y al cabo es Jesucristo, que es el único camino que nos lleva al Padre. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. El mismo San Pablo habla de que él bautizó
dos familias, por lo menos, él lo dice en la Santa Biblia. Una de esas familias es la familia de Estefanas. Bautizó toda la familia. Y Ricardo, la familia implica no solamente adultos, pero implica jóvenes e implica niños también. Implica hombres y implica mujeres también. Acuérdate, Ricardo, que en los tiempos de Jesús las mujeres y los niños no eran contados como personas importantes todo el tiempo. Recuérdate cuando la multiplicación de los panes y los peces, ¿qué es lo que sucede? La palabra de Dios nos habla de que unos 5,000 recibieron de aquel manjar que Jesús multiplicó, panes y peces, sin contar, dice la palabra de Dios, mujeres y niños. Pero las mujeres y los niños son bien importantes también. Pero sin embargo, aquí vemos cómo San Pablo pues bautiza a toda la familia de Estefanas. Y también habla San Pablo en los Hechos de los Apóstoles, perdón, no San Pablo, sino que Pablo es el que bautiza. Dice la palabra de Dios, dice que Pablo y Silas estaban en una cárcel. Y el carcelero tiene una experiencia de Dios y pregunta qué tengo que hacer para salvarme. Y le dicen, bautízate, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Y dice la palabra de Dios en el versículo 33, el carcelero sin más demoras se lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Es decir, todo el mundo en aquella casa fue bautizado, no solamente adultos, pero niños también. Tenemos que tener en cuenta que al principio de la era cristiana había mucha persecución y no solamente los adultos eran martirizados, pero los niños también, los jóvenes también. Entonces, para estar seguro que estaban incorporados en Cristo Jesús, se bautizaban porque no sabían en qué momento o en qué hora iban a ser expuestos a la muerte. Hay que pensar, hermanos. Tenemos un correo en estos momentos. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué Dios vino a propagar una fe oculta? Si la fe era para todos y todas las razas, ¿por qué anunció su evangelio mediante fábulas y parábolas, haciendo que solo muy pocos comprendan lo que quiso decir? Dios le bendiga. Jorge, de Argentina. Jorge, un comunicador tiene que comunicar. Si no comunica lo que tiene en su corazón y en su mente, pues falla en su comunicación. Dios habla de muchísimas maneras, pero Dios escoge una manera maravillosa para hablarnos a nosotros, y es haciéndose hombre, haciéndose uno como tú y como yo. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice, en diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta en estos días, que son los últimos, que nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Es decir, Jesús es el micrófono del Padre, si lo quieres poner de esa forma. Él es la manifestación total de quién es Dios. Y Dios nos habla en una forma que podemos entender. Si Dios nos fuera a hablar en una forma que realmente fuera de acuerdo a quién es Dios, a la alcurnia de Dios, al nivel de Dios, ¿quién va a entender lo que está diciendo Dios? Si no podemos entender cosas tan sencillas de acuerdo al pensar de Dios como la teoría de la relatividad de Alberto Einstein, ¿cómo vamos a entender el misterio de Dios? Imposible, imposible. Por lo tanto, Dios, nos dice la palabra, se rebaja, se hace uno como nosotros. Filipenses capítulo 2, dice la palabra de Dios que el Señor, el Dios de la vida, el Dios del poder, se rebaja nada. Dice, Él compartía la naturaleza divina igual a Dios por derecho propio. Jesús, sin embargo, se redujo a nada. ¿Para qué? Para comunicarse contigo y conmigo, Jorge, para que pudiéramos entender el misterio de Dios, aunque fuera en una forma minúscula, que nos ayude a experimentar una nueva vida y una relación con Él como nunca antes soñada anteriormente. ¿Qué es lo que sucede? Jesús habla en parábolas. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros comprendamos lo que Él está diciendo. El mensaje de Jesús no es confuso, no, Él habla a los campesinos en una forma que los campesinos entienden. Él habla a los pescadores en una forma que los pescadores entienden. Él habla a las mujeres en una forma que las mujeres entienden. Él habla a los niños en una forma que los niños entienden. Pero no solamente Él habla, no solamente Él manifiesta
quién es Dios, pero Él nos da un mandato maravilloso, Jorge. Nos dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, ustedes ahora vayan, prediquen lo que han escuchado y lleven este mensaje hasta los confines de la tierra y hagan discípulos de todas las naciones. Hace poquito celebramos la fiesta de la Epifanía, la manifestación de Jesucristo a los magos de Oriente. ¿Qué es lo que sucede? Aquellos se dejaron llevar por una estrella, por la luz de una estrella. Nosotros somos también llamados a ser estrellas en el nombre del Señor, para iluminar el camino de muchos. ¿Para qué? Para que ellos conozcan la verdad que es Jesús y la verdad nos lleve a la gloria del Padre. Amén. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿es verdad que una buena acción borra dos malas? ¿Cómo ganar la lucha diaria interna de uno mismo por no seguir pecando? ¿Cómo saber si uno ha cometido un pecado mortal? ¿Cómo dejar de odiar a las personas que me lastiman y que me destruyeron la vida? Cristian. Cristian, primero que todo, ¿cómo sabemos si hemos cometido un pecado mortal? Pues si desobedecemos a Dios, pues en alguna forma, de acuerdo a los 10 mandamientos, ya estamos pecando y estamos cometiendo un pecado mortal. Tenemos que examinar nuestra conciencia. San Ignacio Loyola decía que era importantísimo que todas las noches antes de acostarnos hagamos un buen examen de conciencia y sobre todo usando los 10 mandamientos para ver si hemos fallado en alguno. ¿Para qué? Para podernos confesar y comenzar una vida nueva. La confesión, hermanas y hermanos, es de suma importancia y no solamente la recomendamos, pero le pedimos a ustedes que lo lleven a su corazón. ¿Por qué? Porque es el medio que tenemos para comenzar una vida nueva en la gracia de Dios, en la presencia de Dios. Cuando, por ejemplo, estamos hablando acerca de la lucha interna del pecado mortal, cuando estamos hablando acerca de el perdonar a otras personas, y como tú dices, por ejemplo, si es verdad que una buena acción borra dos malas, lo que está diciendo este refrán precisamente es que cuando yo estoy dispuesto a hacer una buena acción a una persona que me ha hecho daño, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, sí se borra el rencor, se borra el odio, se borra el deseo de venganza que hay en el corazón mío, en el corazón que ha sido dolido, que ha sido herido a consecuencia de malas acciones. Entonces, una buena acción, es decir, el yo perdonar, el yo estar dispuesto a, pues no olvidarme, porque no me voy a olvidar, porque eso va a seguir en mi mente y en mi corazón. Pero el no desear ningún daño a esa persona, el no querer ningún tipo de venganza hacia esa persona, eso es realmente lo que significa una buena obra que cancela 2 malas. Entonces, aquellos de ustedes que sienten que no pueden perdonar, aquellos de ustedes que han experimentado un dolor muy profundo a consecuencia de malas acciones de otras personas, que ustedes puedan decir, Señor, dame la gracia para perdonar a esta persona. No me voy a olvidar de sus acciones, y voy a tratar de estar lejos de esa persona para que no me siga hiriendo. Pero si, Señor, en algún momento yo puedo ayudar a esta persona que está en necesidad y la única persona que la puede ayudar soy yo, dame la gracia para así poderlo hacer. Hermanos, oremos para que el Señor nos dé la gracia para poder perdonar como Él nos perdona. En Estados Unidos el teléfono es el 1-800-221-9460, 1-800-221-9460, llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980, 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, al Señor de Señores, hermanas y hermanos. Qué bueno que estamos una vez más reunidos en estas ondas televisivas de este programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos una llamada telefónica de Marlon de Tegucigalpa, Honduras. Marlon, ¿me escuchas? Marlon, ¿me escuchas? Marlon. Sí, padre. Buenas Sí, padre. tardes, Marlon. Dios te bendice. ¿Cómo estás, mijo?
La paz del Señor, Padre, que Dios lo bendiga a usted y al canal. Igualmente, gracias Marlon. Adelante con tu pregunta. Mire, Padre, yo había hablado con usted en diciembre y le había contado sobre que la mamá de mi hija se había separado de nosotros. Y lo que le quiero decir, Padre, ¿qué puedo hacer yo más para que ella se enamore de Jesucristo, aunque no se enamore de mí y se convierta, Padre? Interesante tu pregunta, Marlon. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga, mi hijo. Primero que todo, quiero decirte que cuando uno ama a una persona, uno se expone al dolor. Y qué hermoso el poder decir, yo he amado en mi vida. Mi vida ha sido provechosa porque me he hecho vulnerable al amor. Al fin y al cabo, Dios es amor. Y si nosotros vamos a ser discípulos de Jesús, tenemos que estar dispuestos a amar hasta las últimas consecuencias. Yo te felicito, no solamente porque te has enamorado, porque has amado a alguien y sigues amando a esa persona, pero también te felicito porque estás buscando su bien espiritual, su salvación. ¿Qué hacer por esa persona? Pues sin lugar a dudas, orar es una de las cosas más importantes que yo te puedo aconsejar. Y si tú oras vas a ver la gloria de Dios. El Señor dice en su palabra, Evangelio según San Mateo capítulo 7, en el versículo 7 dice la palabra de Dios, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra y el que toca la puerta se le abre. Si bien es cierto que debes de orar por la salvación de tu esposa, yo también oraría para que tu esposa y tú se puedan reconciliar. Y hay un refrán que dice, a Dios orando y con el mazo dando. Entonces, Marlon, ¿qué podrías hacer tú para enamorar a tu esposa de nuevo? Y enamorarla de Jesús, pero enamorarla de tu persona también, porque Dios no quiere una familia dividida. Eso es cosa de Satanás, eso no es cosa de Dios. ¿Por qué no hablas con un sacerdote, amigo, una persona en quien tú tengas confianza y le pides que te ayude? Yo realmente no conozco tu caso a fondo, pero si le explicas al sacerdote, yo creo que él te podría ayudar mucho mejor. Y ver en qué forma se puede hablar con tu esposa para que ustedes comiencen un diálogo. Y tal vez a través de ese diálogo que ustedes comiencen a limar asperezas y tal vez la posibilidad de una reconciliación. Para Dios no hay imposibles y en este comienzo de año, ¿por qué no pensar de que es posible el poder establecer tu familia, tu matrimonio en la base sólida que es Jesucristo? Cuenta con nuestras oraciones y si en algo más podemos servirte, pues llámanos, comunícate con nosotros, estamos a la orden. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico, adelante por favor. Padre Pedro, cuando una reza sola, encerrada en su cuarto, uno puede contarle con palabras, es decir, en voz alta, sus problemas a Jesucristo o a Dios. Una vez más me comentaron, es malo pues los demonios escuchan y al caer en sus oídos nuestros problemas se hacen más dañinos. Gracias por todo, Estela. Si eso fuera cierto, Estela, entonces Jesús nunca nos hubiera dicho que oremos cuando dos o más estamos reunidos en oración, Él está presente entre nosotros. Nunca nos hubiera invitado o exhortado a orar en comunidad. Los discípulos de Jesús nunca se hubieran reunido para orar y sin embargo dice la palabra de Dios que se reunían constantemente para la fracción del pan, es decir, para la Sagrada Eucaristía y para orar y para alabar al Señor. Hoy día he escuchado a varias personas que dicen, no, porque si nosotros hablamos en alta voz y oramos en alta voz, como que el demonio va a saber cuáles son nuestros problemas. Mira, el demonio sabe. El demonio sabe no solamente cuáles son nuestros problemas, pero cuáles son nuestros puntos débiles y por dónde nos puede atacar más para que nosotros pues caigamos en la tentación. Pero en vez de tener una actitud negativa pensando que si el demonio va a enterarse de lo que me está pasando, que si el demonio va a saber mis problemas, que si el demonio me va a atacar y me va a vencer, el estar consciente de que hay uno que es mucho más poderoso que el demonio y que todo el infierno combinado y su nombre es Jesucristo. Y si nosotros ponemos nuestra confianza en Él y en este año de fe, yo les exhorto, hermanas y hermanos, a poner su confianza en el Señor,
a pesar de problemas y dificultades, a poner nuestras vistas en Cristo Jesús, sabiendo que el Dios de la victoria, el Dios del poder, el Dios que ha hecho todo lo que existe, visible e invisible, te ama a ti personalmente, se ha fijado en ti y ha dado su vida por ti. ¿Para qué? Para que tú te levantes de tu inercia espiritual, de tu negativismo, de tu miseria y puedas caminar en este año un camino nuevo, revestido de la misma presencia de Dios. Así que bendito sea Dios que no estamos solos, bendito sea Dios que estamos revestidos del hombre nuevo que es la presencia de Cristo Jesús, bendito sea Dios que con Cristo hay victoria, hay esperanza, hay vida nueva. Satanás no tiene poder. Si Dios con nosotros, ¿quién puede estar en nuestra contra? Tenemos una llamada telefónica de Consuelo desde Chicago, Illinois. Consuelo, ¿me escucha? Sí, padre. Buenas tardes, padre. Muy buenas tardes, bienvenida y gracias por la sintonía de ustedes, Consuelo. Bienvenida. Yo no entiendo chino, Consuelo. No sé lo que me estás diciendo. Empieza, di otra vez. Tengo una pregunta. ¿Por qué Jesús desapareció a los 12 años y apareció al público a los 33? Qué excelente pregunta, qué excelente pregunta. El Señor que no solamente nos dice lo que es importante, pero que enseña con su ejemplo, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús pasa 30 años de su vida con su familia y 3 años en su vida pública, sirviendo a la humanidad. Pero para él poder servir a la humanidad, para él poder estar lleno de la presencia de Dios, él tiene que comenzar a llenarse de la presencia de Dios como ser humano en su casa, en su familia, en su hogar. Y no solamente llenarse, pero dar de lo que Dios le da a él. Esa es su primera misión, la primera misión tuya, Consuelo. Mi primera misión, la primera misión de todos nosotros, no es ser lámpara para la calle y oscuridad para la casa. Es ser luz para la casa y después luz para la calle. Si nosotros tenemos familias santas, vamos a tener sacerdotes santos, religiosos santos, laicos santos, hombres y mujeres comprometidos con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Desafortunadamente, hoy vivimos en una sociedad donde la familia está patas arriba, perdón la expresión. Familias desintegradas, matrimonios rotos, padres e hijos que no se hablan. ¿Por qué? Porque desafortunadamente Satanás ha entrado y ha dividido lo que el Señor quiere construir, ha dividido la obra de Dios. Tenemos un ejemplo maravilloso que es Jesucristo y gracias por tu llamada. Jesús pasa 30 años de su vida ministrando a su familia y 3 años llevando su presencia, su mensaje a aquellas personas que lo quieren escuchar en la región de Israel. Si nosotros hacemos lo mismo, yo creo que no solamente vamos a tener familias santas cimentadas en la roca poderosa que es Jesucristo, pero el mundo a través de nuestras familias va a conocer a ese que es familia, que es Dios, la Santísima Trinidad. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, he visto que los evangélicos asisten a su iglesia con su Biblia y además les hacen participar con la lectura bíblica. Además llevan sus himnarios y todos realizan sus alabanzas a Dios. ¿Por qué en nuestra iglesia católica no hacemos lo mismo? En la misa a la cual asisto no se siente ese calor religioso y espiritual. Da la impresión que asistimos por un simple compromiso y no con amor de adorar a Dios. José Luis, Bagua Grande, de Amazonas, Perú. José Luis, que el Señor te bendiga y gracias por tu comentario. Creo que es bien importante, primero que todo, que estemos conscientes que la misa en sí, aunque la celebre el más aburrido de los sacerdotes, tiene un valor infinito, infinito, si estamos conscientes de esa realidad. Por 2 razones básicas. La misa está compuesta de 2 grandes celebraciones. La primera celebración es la celebración de la palabra. El Señor nos habla. Y si nosotros permitimos que el Señor nos hable, el Señor a través de su palabra nos transforma.
tenemos dos opciones, o estar juzgando, o estar mirando, o estar pensando en otras cosas, o estar atentos a la palabra de Dios como María Santísima para guardar todas esas cosas en nuestro corazón. Dios nos habla a través de su palabra, Dios nos habla a través de la Santa Biblia. Y de nuevo, aunque sea el sacerdote más aburrido o el lector más aburrido, Dios tiene una palabra de bendición para cada uno de nosotros a través de la celebración de la Santa Palabra en cada Santa Misa. Y lo segundo es la Eucaristía, el poder recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y el poder hacernos nada para que Jesús de verdad se haga todo en nosotros. En la Santa Misa, yo creo que en la mayoría de las iglesias, si no en todas las iglesias católicas, hay un papelito o un misalito o algo por el estilo donde están las lecturas del día. Qué hermoso sería si nosotros antes de la celebración de la Santa Misa a la cual acudimos, si pudiéramos leer la lectura que va a tocar ese día y leerla 2 veces, la primera vez para la mente, es decir, información, y la segunda vez para el corazón, qué es lo que el Señor me está diciendo a través de su palabra. Y también nos dan papelitos para que podamos cantar, para que podamos elevar al Señor alabanzas a través de los papelitos que recibimos. Entonces lo importante no es si llevamos la Santa Biblia, la puedes llevar si quieres con las lecturas del día, o puedes simplemente ver lo que dice en ese papel, o escuchar más aún todavía la palabra de Dios que es proclamada en cada Santa Misa, y permitir que esa palabra de Dios cale en lo profundo de nuestro corazón. Yo que sí te aconsejo, al fin y al cabo, si esa iglesia donde tú vas, pues no te está llenando, pues tú tienes otras opciones. Busca una iglesia católica donde te sientas a gusto, donde sientas que realmente el Señor te está llenando, te está transformando, te está limpiando, sanando, liberando, etcétera, y experimentes en este comienzo de año la posibilidad de una nueva espiritualidad más profunda y más llena que nunca antes en tu vida. Cuenta con nuestras oraciones. Para que llamen a Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460, 1-800-221-9460. Llamadas internacionales 1-205-271-2980, 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria a Jesucristo, hermanas y hermanos, feliz comienzo de año, que Dios nos bendiga y que de la mano de Cristo Jesús puedan vivir una vida renovada, transformada en el amor de Cristo Jesús. Tenemos una llamada telefónica de Roberto Rodríguez de California. Roberto, ¿me escuchas? Sí, padre, sí lo escucho. El Señor te bendice, felicidades, feliz año nuevo, Roberto. Igualmente, padre. Mire, tengo 2 pequeñas preguntas. Sí, dime. La primera es, sé que Dios, Él no manda las pruebas, pero Él las permite, ¿verdad? Sí. ¿Quién manda las pruebas? Y la otra pregunta es, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de los dinosaurios? Muchísimas gracias, Roberto. Muy interesante tus preguntas. En relación a los dinosaurios, la palabra de Dios no dice nada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios realmente le interesa una cosa y una cosa nada más, y lo que le interesa es Dios. Todo lo demás es circunstancial. Si tiene que ver algo con lo que Dios está haciendo, vale la pena, lo menciona. Pero si no, pues no lo menciona. ¿Cuántas cosas Dios no ha mencionado? Por ejemplo, la mata de mango, Dios no ha mencionado eso en su palabra. Qué sé yo, los cohetes que van a la luna, Dios no ha mencionado nada de eso en su palabra. En el Evangelio, los Evangelios, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Los Evangelios son cristocéntricos, o el Evangelio, porque es uno, diferentes puntos de vista o diferentes perspectivas. El Evangelio es cristocéntrico, todo lo que está relacionado con Jesús, en ese momento pues es importante. Incluso su Santísima Madre era siempre Virgen María, pero cuando ya María no es importante, ya ni se le menciona. ¿Por qué? Porque lo importante es Dios. Y lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar no es acerca de ninguna otra cosa, sino que acerca de Dios. Eso es lo primero.
Y lo segundo, acerca de quién es el que nos hace pues experimentar las pruebas o dónde vienen las pruebas. Las pruebas vienen muchas veces, sino que todas las veces, de la desobediencia del ser humano. Aún los fenómenos naturales vienen de la desobediencia del ser humano. Cuando el ser humano está en armonía consigo mismo, está en armonía con el otro, con su vecino, con su hermano, y cuando el ser humano está en armonía con Dios, el ser humano vive en el paraíso. Pero cuando el ser humano comienza a querer ser Dios y apartarse de Dios, a desobedecer a Dios, no solamente la relación con Dios se convierte en una relación caótica, pero también la relación con el hermano se convierte en una relación caótica. De ahí no solamente son expulsados del paraíso Adán y Eva, pero el primer crimen ocurre en la historia de la humanidad, Caín matando a Abel. ¿Quién es el culpable? El ser humano. Y no solamente en el ámbito humano, pero también en el cosmos. Cuando nosotros estamos en falta de armonía los unos con los otros, la naturaleza está en desarmonía en el mundo entero. Entonces tenemos dos opciones. O seguir nosotros en falta de armonía, peleándonos, hiriéndonos, lastimándonos, o podemos escuchar la voz del Señor Jesús que nos invita a vivir en la plenitud el mandamiento más importante que Él nos ha dejado, que es el amor. Ojalá que si lo hagamos, ¿verdad?, en este comienzo de año. Depende de cada uno de nosotros. Dios no manda las pruebas, las permite, como permite el pecado, pero no quiere ni las pruebas, ni quiere el pecado tampoco. Hermanas y hermanos, tenemos muchísimos, pero muchísimos, pues papelitos, muchas llamadas. Doy gracias al Señor por tantos de ustedes, y estas llamadas pues son de diferentes tiempos. Eduardo González de Montreal, Canadá, pregunta, dice su matrimonio ahora, no su matrimonio, sino que él conoce un matrimonio en que son primos de segundo grado, es decir, primos segundos. ¿Y qué es lo que tienen que hacer esta pareja? Si pueden seguir juntos, se tienen que separar, en fin, pues no hay ningún problema, no hay ningún problema. Pueden mantenerse unidos y en relación, porque el problema sería primos de primer grado, o es decir, primos hermanos. Y sería un problema si hay ciertas causas en la sangre de ambos que pueda causar que los hijos nazcan con defectos pues serios, ¿verdad? Pero en este caso no hay ningún problema. Daisy de Miami dice que qué puede hacer ella para defenderse de los ataques de su familia respecto a la fe. Lo importante, primero que todo, Daisy, que tú estés bien segura en tu fe. Y segundo, si ellos te preguntan algo, te dicen algo, tú con mucha paciencia, con mucho amor, le respondes y punto, ¿verdad? Que no te saquen de las casillas, que no te hagan pelear, porque ya cuando tú comienzas a pelear, tú pierdes la pelea. José Eduardo Fernández de Guadalajara, México, dice, ¿cómo los católicos podemos hacer oración por otra persona en cualquier momento que se nos pida, aún sin saber la razón? Pues sería bueno saber la razón, ¿verdad? Porque si alguien me pide una oración y la oración es para que yo pueda matar a alguien, o para que pueda robarle a alguien, o para que pueda poner una zancadilla a alguien, pues no es correcto, ¿verdad? Entonces es importante saber qué es lo que la persona quiere por lo que yo ore, o cuál es la intención de la oración. Creo que es importante. Y es más efectivo también porque ya yo puedo decir, Señor, yo quiero orar por esta intención en particular de esta persona. Raúl Contreras de República Dominicana quiere saber si todas las misas son ritos exorcistas. Pues hay en todas las misas una parte en que pedimos al Señor perdón por nuestros pecados y le pedimos al Señor que tenga misericordia de nosotros y que nos libere de todo mal. Pues hasta cierto punto pues es una oración en que pedimos al Señor liberación, ¿verdad? Pero no son ritos exorcistas bajo ningún concepto. El rito exorcista o el exorcismo es una cosa diferente y es realizado usualmente por un sacerdote que asigna el obispo de esa diócesis para que se encargue de esos asuntos particulares.
Cecilia de México, de Guanajuato, pregunta que cómo superar la noche oscura del alma. Y Cecilia, yo te felicito porque me doy cuenta de que has estado leyendo a San Juan de la Cruz y aún Santa Teresa de Ávila y otros místicos de la iglesia. La noche oscura del alma es cuando uno se siente en desolación, cuando como que no ves, no sientes, no experimentas a Dios por ninguna parte, ninguna forma. Te sientes así como con oscuridad en un desierto. Primero que todo, la noche oscura del alma puede ser una bendición muy grande, porque como dicen los místicos, los grandes santos de la iglesia, nos ayuda a reconocer lo mucho que necesitamos de Dios. Entonces, el poder decir, Señor, en este tiempo de vacío espiritual, de sequedad espiritual, de desierto espiritual, voy a redoblar mi oración, voy a ir con más frecuencia a la Santa Misa, voy a recibirte más en la Eucaristía. Puede ser algo muy provechoso, muy de Dios, ¿verdad? Así que, ánimo. Ramón Santiago, pues, también dice, cuando uno muere, ¿qué pasa con su cuerpo? Pregunta si el cuerpo va al cielo y pues por supuesto que sí, un día vamos a estar con nuestra alma y con nuestro cuerpo, pero transformado, resucitado en la presencia de Dios en el cielo. Hermanos y hermanos, el tiempo se nos pasa, pero a la carrera. Este fin de semana, con el favor de Dios, voy a estar en Fresno, California, viernes 11 y sábado 12 de enero. Para más información, por favor, comuníquense con Carmen Benítez al teléfono 559-312-6657. De nuevo, Carmen Benítez al teléfono 559-312-6657. Y de nuevo, me gustaría muchísimo que ustedes sean miembros de la página de Facebook de este servidor. Vayan a www.facebook.com/P. Pedro Núñez. Que el Señor los bendiga en abundancia, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles. Dios mediante.